Brandon Hale empujó a abrir la puerta del ático del Upper West Side. La suave luz de la mañana derramándose en la sala de estar, mientras el horizonte de Manhattan destellaba detrás de él. Su chaqueta de traje estaba arrugada, su corbata suelta, y el tenue aroma del perfume de Sloane Whitmore todavía se aferraba a su cuello, agudo, floral, imposible de esconder. Él miró su Rolex, 5:17 AM. Otra noche, trabajando tarde. Otra mentira que él dijo con demasiada facilidad. Pero algo se sentía mal. El apartamento estaba demasiado silencioso. Usualmente a esta hora, Emily estaría sentada en el sofá con su hijo recién nacido contra su pecho, meciéndolo suavemente, tarareando la misma canción de cuna que ella aprendió de su abuela en Arizona. Brandon siempre se quejaba de que la melodía era demasiado triste, pero secretamente era el único sonido que alguna vez hacía que su hogar se sintiera vivo. Esta noche, nada. Ningún tarareo, ninguna respiración suave, ningún pequeño llanto. Brandon frunció el ceño entrando más profundamente en la sala de estar. La cuna que normalmente estaba junto a la ventana se había ido. Los estantes que una vez tuvieron mantas de bebé dobladas, vacíos. Incluso el tenue olor a loción de bebé que siempre permanecía en el aire había desaparecido como si hubiera sido restregado. Emily, Brandon llamó, su voz rompiéndose ligeramente. No hubo respuesta. Él se movió hacia la cocina, la irritación aumentando, ensayando excusas de por qué no había llegado a casa, preparándose para culpar a Emily por ser demasiado sensible, de la misma manera que él siempre hacía. Pero entonces él lo vio. Sobre la isla de mármol de la cocina yacía una única unidad USB junto a sus llaves de casa. Junto a ella una hoja de papel doblada. Su pecho se apretó. Él abrió la nota con dedos temblorosos. Brandon, para cuando leas esto, nos hemos ido. Lo sé todo. Cada mentira, cada noche fuera. No nos encontrarás. Mi abogado te contactará. Emily, su corazón se hundió. Ido. ¿A dónde podría ir ella? Ella no tenía dinero, ninguna familia cerca, ninguna casa aparte de esta, una casa que él se aseguró que estuviera solo a su nombre. Él tropezó hacia atrás, derribando una botella. Una fría realización lo invadió. Emily no se había ido por desesperación. Ella se había ido con un plan. Y entonces, desde la esquina de la habitación, él notó la pequeña luz roja de la cámara de seguridad parpadeando. Lenta, constante, grabando. Un pavor hundido se retorció en su estómago mientras él susurraba, «¿Qué hiciste, Emily?» Y entonces él vio lo que había en el USB. Un año antes de que Emily Carter desapareciera con su recién nacido, ella llegó a la ciudad de Nueva York con un corazón lleno de esperanza y una maleta que todavía olía a aire del desierto de Arizona. Ella se había casado con Brandon Hale solo 3 meses antes, un ejecutivo financiero ambicioso, elegantemente vestido, que parecía saber exactamente a dónde iba en la vida. Él abría puertas, dejaba flores en su mesita de noche y le decía que admiraba su fuerza como enfermera de urgencias. En aquel entonces, ella le creyó. Todos lo hicieron. Su nuevo ático en el Upper West Side se sentía como un sueño que ella no se había ganado. Ventanas de piso a techo daban a Central Park, la luz del sol derramándose sobre los pulidos suelos de roble. Brandon la había paseado por cada habitación como un orgulloso agente inmobiliario, diciendo, «Este es nuestro nuevo comienzo, Em». Pero ella no había notado, porque no estaba buscando, que cada documento que él firmaba llevaba solo su nombre. Al principio, la vida se sentía ordinaria y cálida. Emily trabajaba turnos exigentes de urgencias. Llegaba a casa con Brandon cocinando pasta
mientras revisaba correos electrónicos en su MacBook Pro. Él le besaba la frente, murmuraba que ella trabajaba demasiado y bromeaba que ella debería dejar que él la cuidara para siempre. Ella rió en aquel entonces. Ella no vio la semilla de control escondida dentro del cumplido. La primera grieta apareció cuando ella faltó a una cena debido a una cirugía de emergencia de último minuto en el hospital. La sonrisa de Brandon cayó en el segundo en que ella entró por la puerta. «Me hiciste parecer poco fiable», dijo él en voz baja, casi demasiado tranquilo. Emily se disculpó. Ella había estado salvando la vida de alguien, pero la explicación pareció irritarlo más. Esa noche, él durmió en el sofá. Aún así, ella se convenció de que era estrés. Él estaba tratando de asegurar un ascenso en la firma de biotecnología. Reuniones nocturnas, presentaciones de alta presión, redes interminables. Ella no quería ser la razón por la que él fracasara. Meses después, cuando ella descubrió que estaba embarazada, corrió hacia él con la prueba aún en la mano, riendo y llorando. Brandon la abrazó, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. «Lo haremos funcionar», dijo él, como si el embarazo fuera un obstáculo, no una bendición. Y sin embargo, por un tiempo, él lo intentó. Él asistió a las visitas al médico, hizo batidos cada mañana. Incluso compró un pequeño par de calcetines de bebé azul marino que Emily guardó en su mesita de noche. Pero a medida que su vientre crecía, Brandon se volvía distante, más frío, más ocupado. Él comenzó a trabajar hasta tarde, 3, 4, a veces 5 veces a la semana. Emily se sentaba en casa, frotándose el vientre, escuchando el eco de su propia respiración en el apartamento de gran tamaño. Su teléfono se iluminaba con un mensaje de texto. «No me esperes despierta. Gran día mañana». Ella fingió no notar el olor a perfume que se adhería a su traje cuando él llegaba a casa después de la medianoche. Ella fingió no notar cuando él evitaba tocarla. Evitaba tocar las crecientes patadas del bebé. Evitaba cada conversación que importaba. Ella se dijo a sí misma que los matrimonios tenían estaciones, altibajos. Lo que ella no sabía, lo que ella no podía saber era que la traición de Brandon ya había comenzado mucho antes de que el bebé llegara, y la mujer responsable estaba a punto de entrar directamente en la vida de Emily. La noche en que Emily vio por primera vez a Sloan Whitmore, la ciudad de Nueva York brillaba con el tipo de frío invernal que hacía que las aceras resplandecieran como cristales rotos. Brandon había insistido en que asistieran a una gala de networking en el Langham, en la Quinta Avenida. «Es bueno para mi carrera», había dicho él, ajustándose los gemelos sin mirarla. Emily, embarazada de 6 meses, llevaba un simple vestido azul medianoche. Su cabello recogido, su rostro pálido por otra noche de insomnio, por dolor de espalda. Llegaron juntos. Pero en el momento en que entraron al salón de baile, Brandon se alejó, tragado por una multitud de ejecutivos en trajes a medida. Emily se paró cerca de una mesa de copas de champán, con los dedos apoyados protectoramente en su vientre. Ella no pertenecía allí. Todos podían verlo, la esposa exhausta de una estrella en ascenso, vestida más simplemente que la mujer en cualquier mesa. Entonces ella la vio. Sloan Whitmore se movía por la habitación como si fuera suya. Alta, cabello rubio liso rizándose alrededor de sus hombros, un vestido negro ajustado brillando bajo la araña. Ella tenía una confianza sin esfuerzo, del tipo que proviene de saber que el mundo se doblega por ella. El rostro de Brandon se iluminó cuando la vio. Emily lo observó enderezar su postura, ajustarse la corbata, gestos que él había dejado de hacer por ella meses atrás. Él caminó hacia Sloan con una emoción que no trató de ocultar. Sloan se giró, sonrió como si lo hubiera estado esperando solo a él.
Los dos se acercaron, demasiado cerca. Ella susurró algo que hizo reír a Brandon en voz baja, un sonido que Emily no había escuchado de él en semanas. El estómago de Emily se apretó. Tratando de ignorar la escena, ella caminó hacia la mesa de postres, pero a mitad de camino, su pie resbaló. Un dolor agudo le recorrió la columna y ella agarró la silla más cercana para estabilizarse. Su vaso de agua temblaba en su mano. Fue entonces cuando Sloane la notó. Sus ojos escanearon a Emily lentamente, juzgándola, desde su cabello cansado hasta su vientre hinchado y los zapatos sensatos que Emily había usado porque sus tobillos habían comenzado a hincharse. La sonrisa de Sloane se curvó ligeramente. Divertida, ella susurró en el oído de Brandon de nuevo. Él no vino a ver cómo estaba Emily. En cambio, él colocó una mano en la parte baja de la espalda de Sloane. Familiar, íntimo. Emily contuvo el aliento. Ella se quedó mirando, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Quizás era inocente, quizás no era nada, pero algo dentro de ella se retorció. Entonces sucedió. Un fotógrafo tomó una foto. Brandon y Sloane de pie cerca, demasiado cerca. Sus cuerpos angulados el uno hacia el otro como una pareja acostumbrada a compartir secretos. Brandon no se inmutó. Sloane se inclinó, sus labios casi rozando su oído. Emily se congeló. En ese momento, una voz dentro de ella susurró algo que nunca se había atrevido a pensar. Él ya la ha elegido. Emily salió del salón de baile sin despedirse. Ella salió al aire helado de la noche, una mano en su vientre, la otra agarrando la barandilla fuera del hotel. Ella no lo sabía aún, pero esta única noche se convertiría en la primera pieza de evidencia en el USB que destruiría la vida de Brandon. En las semanas siguientes a la gala en el Langham, algo cambió dentro de Emily Carter, silenciosamente, dolorosamente, como una fractura capilar profunda bajo la superficie. Nada dramático sucedió al principio. No hubo gritos, ni puertas golpeadas, solo una creciente quietud dentro de su ático, del tipo que se asienta sobre un hogar cuando dos personas dejan de moverse la una hacia la otra. Brandon llegaba a casa cada vez más tarde. Siempre olía débilmente a algo floral, algo caro, algo que no era suyo. Cuando Emily le preguntaba casualmente con quién se había reunido, él suspiraba, pellizcándose el puente de la nariz como si ella fuera un inconveniente. Emily, estoy construyendo un futuro para nosotros. Deja de leer en todo. Pero incluso sus excusas habían perdido su calidez. Una noche, Emily intentó reavivar una parte de su antigua vida. Ella hizo su cena favorita: pollo asado con tomillo, puré de papas con ajo, pan fresco aún caliente del horno. Era la primera vez en semanas que ella cocinaba a pesar de sus tobillos hinchados y su espalda adolorida. Ella puso la mesa con cuidado, incluso encendió velas, esperando que el olor a comida casera ablandara algo en él. Brandon entró a las 10:47 p.m. Él no miró la mesa. Él no la besó. Él no preguntó sobre las patadas del bebé esa misma tarde. Él tiró sus llaves sobre el mostrador, abrió el refrigerador y agarró una botella de agua con gas. ¿Cocinaste?, preguntó él, casi molesto. Emily forzó una pequeña sonrisa. Sí, pensé que sería agradable también. Ya comí. Él interrumpió. Entonces, como si el universo quisiera confirmar sus miedos, su teléfono vibró y toda su expresión cambió. Sus ojos se suavizaron, sus labios se crisparon en una sonrisa privada. Él se giró ligeramente mientras escribía un mensaje con el tipo de energía rápida y ansiosa que Emily no había visto dirigida a ella en meses. Ella no tuvo que preguntar quién era. Ella sabía. Sloane Whitmore. Ese nombre había estado resonando en su mente desde la gala.
Ella había intentado convencerse de que estaba pensando demasiado, que las hormonas del embarazo podían distorsionar la realidad. Pero la forma en que los ojos de Brandon se iluminaron con ese mensaje destrozó el último pedazo de negación al que ella se había estado aferrando. Más tarde esa noche, Emily se quedó sola en el baño mirando su reflejo. Su rostro se veía diferente, hueco, más viejo, cansado de una manera que el maquillaje no podía arreglar. Ella apoyó sus manos en el borde del lavabo, susurrándose a sí misma. Por favor, no dejes que esto sea real. Pero en el fondo, ella ya sabía. Las cosas empeoraron. A la mañana siguiente, Emily encontró un recibo en el bolsillo de la lavandería del traje de Brandon, una cena para dos, en un restaurante de lujo con vistas al río, fechada la misma noche que él le dijo que estaba trabajando hasta tarde en revisiones de presupuesto. La cuenta era de casi 480 tales, y la firma al pie no era su garabato apurado habitual. Era cuidadosa, deliberada, como si hubiera querido que se recordara. Un temblor recorrió las manos de Emily. Por primera vez, ella no solo estaba herida, ella tenía miedo, porque ahora las grietas en su matrimonio no eran meramente emocionales. Estaban llevando a algún lugar peligroso. La noche en que todo se desbordó comenzó tranquilamente con nieve a la deriva contra las ventanas del ático y el zumbido distante del tráfico de Columbus Avenue. Emily Carter se sentó en el sofá envuelta en una suave manta gris, una mano apoyada en su vientre hinchado. Ella estaba embarazada de 8 meses ahora y cada movimiento se sentía más pesado, más lento, como si el peso de su hijo reflejara el peso que se asentaba en su corazón. Brandon había prometido que estaría en casa temprano esta noche. Es nuestro último fin de semana tranquilo antes de que llegue el bebé. Él había dicho esa mañana, besando su mejilla distraídamente antes de salir corriendo por la puerta. Emily se aferró a esa frase todo el día. Ella quería creerle. Necesitaba creerle. Incluso había horneado el pastel de limón que a él le encantaba a pesar del dolor de espalda. El apartamento olía dulce y cálido por primera vez en meses. Pero a las 6:11 p.m., su teléfono vibró. Un mensaje de texto de Brandon. Llegaré tarde. No me esperes despierta. Su pecho se apretó. Ella trató de controlar su respiración, pero la decepción la envolvió como una manta fría. Ella escribió una respuesta, luego la borró. Escribió de nuevo. Borró. ¿Cuál era el punto? Él diría que ella era demasiado emocional, demasiado sensible, que reaccionaba de forma exagerada. Fin de la cita. Aún así, ella dejó las luces encendidas, esperando que él pudiera cambiar de opinión. Para la medianoche, el pastel se había enfriado. Para la 12:00 a.m., los ojos de Emily le escocían por el agotamiento. Para las 2:00 a.m., ella ya no podía mantenerse erguida. Ella se arrastró hasta la habitación, se puso su viejo pijama de algodón y se metió en la cama sola. A las 3:12 a.m., un fuerte calambre la despertó. Su respiración se entrecortó. El calambre se intensificó, irradiando por su columna vertebral. El sudor le perló la frente. Ella agarró su teléfono y llamó a Brandon. Un timbrazo, 2 timbrazos, 3. Pasó al buzón de voz. Ella lo intentó una y otra vez. No hubo respuesta. Sus manos temblaron. Ella lo necesitaba. Esto no era normal. El dolor llegaba demasiado rápido, demasiado fuerte. Ella marcó el 911 con dedos temblorosos. Momentos después, los paramédicos la llevaron en una camilla por el vestíbulo mientras los copos de nieve caían en la ambulancia. Su visión se volvió borrosa. Ella seguía preguntando por su marido. Él viene en camino, ¿verdad? Él debería venir.
Él prometió que estaría en casa temprano. Gracias por ver. El paramédico intercambió una mirada silenciosa con su compañero, pero no dijo nada. Emily todavía estaba llamando a Brandon cuando llegaron al hospital. Las lágrimas le corrían por las mejillas. Nacido en las primeras horas del amanecer, su hijo llegó al mundo pequeño y necesitando oxígeno. Los médicos trabajaron a su alrededor rápidamente, suavemente, tranquilizadoramente. Emily seguía susurrando que su padre venía, pero Brandon no apareció hasta horas después. El cabello desordenado, sin corbata, la camisa arrugada. Olía débilmente a perfume, el mismo que Emily había notado semanas antes. Y las primeras palabras que salieron de su boca no fueron «¿Estás bien?» o «¿Cómo está el bebé?». Fueron «¿Por qué no esperaste? Me asustaste, Emily. Siempre reaccionas de forma exagerada». Algo dentro de ella se rompió. Las primeras semanas después del nacimiento prematuro se sintieron como una niebla. Emily Carter no podía escapar. Cada sonido en la unidad neonatal resonaba dentro de ella. Máquinas, pitidos, enfermeras susurrando, el suave silbido del oxígeno fluyendo hacia los pequeños pulmones de su hijo recién nacido. Ella se sentaba junto a la incubadora durante horas cada día, su mano presionada suavemente contra el cristal, susurrando promesas que esperaba poder cumplir. Brandon rara vez la visitaba. Él siempre tenía una razón. Una presentación, una reunión tardía, una cena con un cliente que absolutamente no podía ser pospuesta. Cuando aparecía, era solo por unos minutos, de pie rígidamente al pie de la cuna, revisando su teléfono mientras Emily mecía a su frágil hijo en sus brazos. Él le besaba la parte superior de la cabeza distraídamente y murmuraba, «Tú puedes con esto», antes de desaparecer de nuevo. No era consuelo, era un descarte. Algunas noches, Emily se quedaba en el hospital tanto tiempo que olvidaba qué hora era. Las enfermeras amables, protectoras, le traían té caliente, mantas, recordatorios suaves para descansar. Ellas notaban cosas que ella intentaba esconder. «No estás sola, cariño», dijo una de ellas suavemente. «No tienes que cargar con todo esto tú sola». Pero ella lo hizo. Brandon no cargaba con nada. Cuando el bebé finalmente estuvo lo suficientemente fuerte como para ir a casa, Emily pensó que las cosas podrían mejorar. Ella imaginó a Brandon sosteniendo a su hijo con orgullo, imaginó noches tranquilas juntos, aprendiendo a ser una familia. La realidad fue más fría. Brandon trabajaba aún más tarde. Él se encerraba en su oficina, saliendo solo para quejarse del ruido o preguntar por qué la cena no estaba lista. Él se negó a ayudar con las tomas nocturnas, alegando que necesitaba dormir para el trabajo. Emily, funcionando con 2 horas de descanso al día, sintió que su mundo se reducía a un solo ciclo. Alimentar al bebé, calmar al bebé, mantener al bebé vivo. Sus manos temblaban constantemente. Su pecho se sentía apretado. Cada pequeño llanto le provocaba una espiral de pánico. La depresión posparto se arrastró como una sombra, silenciosa, asfixiante. Ella intentó decírselo a Brandon una vez tarde en la noche. «Creo que algo anda mal conmigo», susurró ella. Él no levantó la vista de su computadora portátil. «Solo estás cansada, Emily. No seas dramática». ¿Dramática? Ella llevaba esa palabra como una piedra dentro de su pecho. Una tarde durante una alimentación, la visión de Emily se nubló por el agotamiento. Ella se apoyó contra la pared, deslizándose lentamente hasta el suelo, aferrando a su hijo protectoramente. Las lágrimas le corrían por las mejillas. Ella se sentía invisible, como un fantasma dentro de su propia casa.
Esa misma noche, mientras caminaba por el pasillo para calmar al bebé, ella pasó por la oficina de Brandon y se congeló. Su voz suave, cálida, íntima, se filtró por la puerta medio cerrada. Sloan, Emily no captó las palabras. Ella no necesitaba hacerlo. El tono contó toda la historia. Sus rodillas se debilitaron. Ella se dio la vuelta, abrazando a su bebé más fuerte, susurrando, «Lo siento mucho, cariño. Te mereces algo mejor». Fue la primera vez que se permitió imaginar un futuro sin Brandon. Un futuro donde ella no tendría que luchar sola. Y en algún lugar profundo de su interior, la idea de irse comenzó a echar raíces. La noche en que Emily Carter finalmente vio la verdad no llegó con truenos o gritos. Llegó silenciosamente como la traición, a menudo deslizándose en su vida mientras ella hacía algo tan ordinario como doblar pequeños mamelucos en la guardería. Su hijo acababa de dormirse. El suave ascenso y descenso de su respiración, un consuelo frágil en la habitación tenuemente iluminada. Emily salió de puntillas, sintiendo una rara sensación de calma. No había dormido más de 3 horas seguidas en semanas, pero había algo tranquilizador en tener a su bebé en brazos, sintiendo sus pequeños dedos enroscarse alrededor de los suyos. Ella entró en la sala de estar para tomar su teléfono del sofá. Fue entonces cuando lo vio. El portátil de Brandon estaba abierto. Él nunca lo dejaba abierto. Él custodiaba esa cosa como si contuviera códigos nucleares. La pantalla seguía brillando, el cursor parpadeando en un hilo de mensajes. Quizás él había entrado a la ducha. Quizás él había ido a atender una llamada. Emily dudó. Ella no era el tipo de mujer que husmeaba, pero el aire se sentía diferente. Pesado, esperando. Sus dedos temblaron mientras se acercaba. Una sola notificación apareció en la esquina superior de la pantalla. Nuevo mensaje de Sloan Whitmore. Emily se congeló. Su corazón latía dolorosamente contra sus costillas mientras ella tocaba el trackpad. El hilo de mensajes se expandió. Al principio ella no entendía lo que estaba viendo. Luego el significado la golpeó como un puñetazo en el pecho. Había fotografías, docenas de ellas, fotos de galas nocturnas, salones de hotel tenues, reflejos borrosos en las ventanillas de los coches, fotos de Brandon con la mano en la cintura de Sloan, su chaqueta cubriendo sus hombros, sus labios rozando su cabello. Sellos de tiempo que se remontaban a meses antes de que Emily diera a luz, incluso uno de la noche en que Emily había entrado en trabajo de parto sola, su estómago se retorció violentamente. Pero eso no era lo peor. Más abajo en el hilo, ella encontró documentos, borradores, contratos, un archivo escaneado titulado Adenda prenupcial revisada y Carter. Emily lo abrió con manos temblorosas. Era la documentación que Brandon la había presionado para firmar cuando ella estaba embarazada de 7 meses, alegando que era solo una actualización fiscal. Pero esta versión mostraba la verdad. La despojaba de todas las propiedades matrimoniales, le quitaba sus derechos sobre su hogar, limitaba su reclamo de manutención conyugal y declaraba a Brandon tutor financiero único de su futuro hijo. Su respiración se detuvo. Él había planeado todo, preparado para su ausencia, preparado para reemplazarla. Su visión se nubló. Ella agarró el respaldo del sofá para mantenerse erguida, un grito atrapado en algún lugar profundo de su pecho. De repente, un suave sonido la hizo girar. Su bebé lloró en la guardería. El llanto inocente y frágil rompió algo dentro de ella, no con rabia, sino con claridad. Emily se secó las lágrimas. Su mandíbula se tensó con resolución. Por primera vez, ella se susurró una nueva promesa a sí misma y a su hijo. Nos vamos. Te lo juro, nos vamos.
Lo que ella no sabía era que alguien había visto su descubrimiento, alguien que pronto se convertiría en su aliado más improbable. Emily Carter apenas durmió la noche que descubrió la traición de Brandon. Cada vez que cerraba los ojos, las imágenes de su portátil pasaban por sus párpados. Las fotos, los mensajes, los documentos legales, robando silenciosamente su futuro. Ella yacía despierta junto a su bebé, sintiendo que el apartamento se volvía más frío a su alrededor. Por la mañana, algo dentro de ella se había endurecido. Necesitaba un plan, necesitaba ayuda, pero ¿en quién podía confiar? Mientras empujaba el cochecito de su hijo por el pasillo del hospital para su cita de revisión, Emily pasó junto a la doctora Olivia Mercer, la experimentada jefa de urgencias que siempre le había mostrado una inesperada amabilidad. Olivia se detuvo, notando el agotamiento grabado en el rostro de Emily. «Pareces como si el mundo estuviera sobre tus hombros», dijo Olivia suavemente. Emily forzó una sonrisa. «Es solo la maternidad». Olivia no se lo creyó. «Pasa por mi oficina después de la cita. Sin presión». Emily asintió, aunque no estaba segura de si lo haría. Contarle a alguien lo que había visto se sentía como estar al borde de un acantilado. Después de la revisión pediátrica, Emily se dirigió hacia los ascensores, pero un nombre que ella no reconoció se interpuso en su camino. Alto, cabello oscuro, ligeramente canoso, un traje un poco demasiado informal para un abogado, pero ojos lo suficientemente agudos como para leer una habitación en segundos. «¿Emily Carter?», preguntó suavemente. Su pulso se aceleró. «Lo conozco». Él levantó una carpeta, no amenazante, pero formal. «Mi nombre es Adam Reeves. No espero que me recuerdes, pero me salvaste la vida el año pasado. Accidente automovilístico. Tú fuiste la enfermera que me mantuvo despierto cuando mi respiración colapsó». Emily parpadeó, tratando de recordar. Un recuerdo borroso surgió. Sangre, cristales rotos, una noche frenética en la sala de emergencias. Ella recordó presionar su mano contra el pecho de un extraño, rogándole que se mantuviera vivo. «Me dijiste que luchara», dijo Adam. «Así que lo hice». Su garganta se apretó. «Me alegro de que estés bien, pero ¿por qué estás?» Adam bajó la voz. «Vi a tu marido 2 días después de mi alta. Estaba discutiendo con una mujer en el vestíbulo. Rubia, abrigo caro. Estaba diciendo cosas sobre asegurarse de que no obtuvieras nada. No le di mucha importancia entonces, pero cuando escuché tu nombre hoy lo reconocí». La mano de Emily se apretó en el cochecito. Adam continuó. «Ahora soy un abogado pro bono. Ayudo a personas que no tienen a nadie de su lado. Cuando te vi pasar antes, algo parecía andar mal, así que me arriesgué». Emily sintió que sus rodillas se debilitaban. Esto era demasiado, demasiado rápido. Él le tendió una tarjeta de presentación. «Si estás en problemas, cualquier tipo de problemas, te ayudaré. Sin costo, sin condiciones. Me salvaste la vida, Emily. Déjame pagarte eso». Ella miró la tarjeta. Adam Reeves, derecho familiar y protector. Un temblor la recorrió. El universo le había mostrado algo. Ella no estaba sola. «¿Podemos hablar en privado?», susurró Emily. Adam asintió guiándola hacia una tranquila sala de consulta. Mientras la puerta se cerraba detrás de ellos, Emily finalmente se permitió decir las palabras que había estado tragando durante meses. «Necesito dejar a mi marido, y necesito hacerlo sin que él lo vea venir». Por un largo momento, después de que la puerta de la sala de consulta se cerró, Emily Carter simplemente respiró, lenta, temblorosa, como si cada respiración pudiera deshacer el frágil coraje que la mantenía unida. Frente a ella, Adam Reeves esperó, tranquilo,
firme, el tipo de presencia que ella había olvidado que existía en su mundo. Empieza por donde puedas, dijo él suavemente. Emily abrió la boca, pero no salieron palabras. En cambio, las lágrimas llenaron sus ojos. No sollozos dramáticos, solo un desbordamiento silencioso, como agua deslizándose por las grietas que ella había intentado sellar durante demasiado tiempo. Ella se las secó rápidamente. Avergonzada, la voz de Adam se suavizó. Estás a salvo aquí. Tómate tu tiempo. Así lo hizo. Poco a poco, Emily expuso la verdad. Las noches hasta tarde, el perfume, las fotos, los mensajes, los documentos legales destinados a borrarla. Adam no interrumpió. Escuchó con una intensidad que la hizo sentir vista, verdaderamente vista por primera vez en meses. Cuando terminó, él exhaló lentamente. Emily, tu marido ha estado planeando tomarlo todo, incluyendo a tu hijo. La habitación se inclinó ligeramente. Ella agarró la mesa. Pero Adam continuó firmemente. Él aún no lo ha logrado. Y si actúas estratégicamente, no emocionalmente, puedes ganar esto. Ella tragó con dificultad. ¿Cómo? Adam se inclinó hacia adelante, sacando un bloc de notas de su carpeta. Primero, necesitas copias de cada documento que encontraste, capturas de pantalla, escaneos, cualquier cosa que pruebe la intención. Segundo, no lo confrontes, ni siquiera sutilmente. Él debe creer que nada ha cambiado. Emily asintió, el miedo retorciéndose dentro de ella. Tercero, dijo Adam, golpeando su bolígrafo. Necesitarás un lugar seguro al que ir cuando llegue el momento. Un lugar donde él no pueda rastrearte. Él es el tipo de hombre que buscará. Esa es la parte que no tengo, susurró ella. Adam dudó. Luego ofreció algo inesperado. Tengo una amiga, Evelyn Monroe. Ella dirige una fundación privada que a menudo ayuda a mujeres a reconstruirse después de dejar situaciones abusivas. Creo que ella te ayudaría, especialmente con un niño involucrado. Emily se quedó mirando. Pero ni siquiera la conozco. No necesitas hacerlo, dijo Adam. Yo lo arreglaré. El peso en su pecho se alivió un poco. Él continuó esbozando los pasos. Abrir una cuenta bancaria separada. Mover pequeñas cantidades de efectivo lentamente. Guardar documentos importantes en un lugar al que Brandon no pudiera acceder. Preparar una bolsa de emergencia para el bebé. Mantener un rastro digital de la negligencia y el abuso emocional de Brandon. Cada instrucción se sentía como un salvavidas. Pero entonces Adam dijo algo que la heló. Y Emily, no puedes fallar. Si Brandon se da cuenta de lo que estás haciendo, intentará obtener la custodia. Hombres como él no pierden con elegancia. Un temblor la recorrió. Tengo miedo, susurró ella. Lo sé, respondió él. Pero eres más fuerte de lo que crees. Sobreviviste al parto sola. Has cuidado a tu hijo sin ayuda. Esto, él golpeó las notas. Esto es solo el siguiente paso. Emily miró a su bebé dormido en el cochecito, sus pequeños dedos acurrucados, pacífico, ajeno a la tormenta a su alrededor. Lo haré, dijo finalmente, por él. Adam asintió, una sombra de alivio cruzando su rostro. Luego añadió algo que inquietó a Emily, aunque ella aún no podía entender por qué. Brandon no verá esto venir, pero alguien más podría. Él se tensó. Antes de que ella pudiera preguntar qué quería decir, un suave golpe los interrumpió. Una enfermera asomó la cabeza. Emily, alguien vino a verte. Emily frunció el ceño. ¿Quién? La enfermera dudó. Ella dijo, su nombre es Sloan. Por un segundo, Emily pensó que había oído mal a la enfermera, pero el nombre resonó en el estrecho pasillo del hospital como una campana de advertencia.
Sloan, aquí. Adam se enderezó. Su expresión se agudizó instantáneamente. No reacciones, susurró él. Ella puede oler el miedo. ¿No está fresca? El corazón de Emily latió con fuerza contra sus costillas mientras Sloan Whitmore entraba por la puerta, serena, pulcra, envuelta en un abrigo de diseñador beige que parecía más una armadura que ropa. Su cabello rubio estaba perfectamente rizado, sus labios pintados del suave rojo de una mujer que había dormido bien y vivía cómodamente. Lo opuesto a Emily. Emily Carter, dijo Sloan, sonriendo con el tipo de dulzura que siempre esconde veneno. Espero que no sea un mal momento. Si lo exige, Emily instintivamente acercó el cochecito a ella, protegiendo a su bebé. Adam se interpuso entre ellas. Esta es una consulta privada. No se le permite entrar aquí. Sloan apenas lo reconoció. Sus ojos permanecieron fijos en Emily, estudiándola, evaluándola, catalogando cada debilidad. Relájate, dijo ella con frialdad. No estoy aquí para causar problemas. Eso es todo lo que causas, dijo Emily en voz baja. La sonrisa de Sloan se torció, pero no se rompió. Estoy aquí porque Brandon está preocupado. No respondiste a sus llamadas. Entrar 7 llamadas. Emily revisó su teléfono. 12 llamadas perdidas de Brandon horas atrás. Por supuesto, él no había llamado para disculparse o preguntar cómo estaba su hijo. Él llamó porque sintió un cambio. Los depredadores siempre saben cuándo la presa cambia de dirección. Sloan entró más en la habitación. Brandon me pidió que hablara contigo, de mujer a mujer. Todos somos adultos aquí. Podemos ser civiles. Adam se burló. Deberías irte antes de que seguridad te escolte. Pero Emily levantó una mano temblorosa. Está bien. Es el Mendid. Adam le lanzó una mirada de advertencia, pero se echó hacia atrás, permaneciendo cerca. Sloan se cruzó de brazos, su voz bajando a un tono destinado solo para Emily. Estás abrumada. Cualquiera puede verlo. Brandon piensa, quizás solo necesitas espacio, tiempo, un descanso de la responsabilidad. Emily parpadeó. ¿Un descanso de mi propio hijo? Sloan se encogió de hombros. La maternidad no es para todos. Algo dentro de Emily se rompió, no ruidosamente, sino inconfundiblemente. Una especie de claridad helada la invadió. Había pasado meses creyendo que era débil, frágil, perdiendo el control. Pero ahora, viendo a Sloan decir líneas ensayadas que Brandon probablemente le había dicho, Emily sintió algo completamente diferente. Ira, fuerza, concentración. ¿Qué está planeando exactamente Brandon?, preguntó Emily. Sloan dudó. Solo un parpadeo, pero Emily lo vio. Brandon quiere lo mejor para el bebé, dijo ella con cuidado. Le preocupa tu estabilidad. Viene de un artesano, Brandon Souls, Unitor Brandon Souls, Drandon Souls, Derry 200, Dren Souls, Derry 2, Dehenden Derry 2 Souls, Derry 22, Derry 200 y Esabote. Las palabras cortaron a Emily como cristales. Adam intervino bruscamente. Hemos terminado aquí. Sloan se giró para irse, pero antes de cruzar el umbral, miró hacia atrás, su voz suave, pero cortante. Deberías pensar en lo mejor para tu hijo. Brandon es capaz, a él no le gusta perder. Luego salió. Cuando la puerta se cerró, Emily exhaló temblorosa, agarrando el cochecito hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Esto lo cambia todo, dijo Adam en voz baja. Emily asintió, porque Sloan no vino a intimidarla. Vino porque Brandon ya sospechaba que Emily planeaba huir. Y ahora Emily sabía una verdad aterradora. Si no se iba pronto, podría perder a su bebé para siempre. En el momento en que los tacones de Sloan resonaron por el pasillo,
Adam cerró la puerta y se giró hacia Emily con urgencia grabada en sus facciones. No puedes esperar más, dijo. Brandon la envió para probarte. Si ella reporta que estás asustada o alterada, él se moverá más rápido. Gracias por ver. Los dedos de Emily se apretaron alrededor del asa del cochecito. El bebé se movió suavemente, ajeno a la tormenta que se ceñía a su alrededor. Entonces, ¿qué hago?, susurró ella. Ethan volvió a tomar su bloc de notas, pero esta vez su voz se volvió más aguda, estratégica, calculadora. Construiremos tu escape, pero lo haremos en pedazos tan pequeños que Brandon no los sentirá. Dibujó 3 círculos en la página. Círculo 1, documentación. Círculo 2, recursos. Círculo 3, desaparición. Emily se quedó mirando los círculos como si fueran runas mágicas, pequeñas formas que contenían su futuro. Primero, dijo Adam golpeando el círculo 1, seguirás reuniendo pruebas. Todo lo que ha hecho, negligencia, infidelidad, coacción, capturas de pantalla, fotos, recibos, grabaciones, si puedes conseguirlas de forma segura. Emily asintió. Ya tengo algunas, pero no las suficientes. Bien, construye un expediente tan completo que ningún juez pueda ignorarlo. Él pasó al círculo 2. Siguientes recursos: dinero, apoyo, refugio. Devona, no tengo ninguno, admitió ella, la vergüenza invadiéndola. Los tendrás, dijo Adam. Te pondré en contacto con Evelyn Monroe. Ella tiene refugios privados, apartamentos seguros y redes de reubicación. Todo para mujeres que escapan de matrimonios peligrosos. ¿Peligrosos?, susurró Emily. Adam la miró a los ojos. Emily, un hombre que prepara documentos legales para despojarte de tus derechos antes de que nazca el bebé, es peligroso. Un hombre que envía a su amante para intimidarte es peligroso. Necesitas nombrar la amenaza para sobrevivir a ella. Un escalofrío frío se extendió por su piel. ¿Y el último círculo?, preguntó ella. Adam dudó. Tu desaparición. En el momento en que dejes este apartamento, necesitas desaparecer limpiamente, sin redes sociales, sin direcciones de reenvío, sin cabos sueltos que él pueda rastrear. Emily tragó con dificultad. Tendré que hacerlo cuando él no esté. Sí, dijo Adam, y él siempre se va entre las 7 y las 7:20 AM de los días laborables. Tendrás una ventana de 13 minutos antes de que cambie el turno del portero. La precisión del plan la asustaba y la anclaba. Pero Emily, continuó Adam suavemente, antes de todo eso necesitas apoyo emocional. Alguien que entienda el tipo de hombre que es Brandon. Alguien que haya estado donde tú estás. Emily frunció el ceño. ¿Quién? Él cerró el bloc de notas y se recostó. La doctora Olivia Mercer. El nombre suavizó algo dentro de ella, como una luz parpadeando en la oscuridad. Ella lo ha notado, dijo Adam. Ella ve las señales y le importa más de lo que crees. La garganta de Emily se apretó. Si le cuento todo, no hay vuelta atrás. Exacto, respondió Adam. Dejarás de sobrevivir sola. Emily miró a su pequeño hijo, su rostro relajado, pacífico. Se inclinó y le besó la frente. Luego se enderezó, los ojos más claros de lo que habían estado en meses. Organiza la reunión con Evelyn, dijo ella, y hablaré con Olivia esta noche. Adam asintió, el alivio mezclado con admiración. Entonces tu escape comienza ahora. Emily esperó fuera de la oficina de la doctora Olivia Mercer, mucho después de que los pasillos del hospital se hubieran vaciado, las luces fluorescentes zumbando suavemente sobre ella. Su bebé dormía en el cochecito a su lado, sus pequeñas respiraciones constantes y cálidas.
Emily tocó su manta como si se anclara. Esta noche importaba. Esta noche decidiría si se hundía más o salía. Adelante. La voz de Olivia llamó a través de la puerta. Emily entró. Olivia estaba sentada detrás de su escritorio, todavía con su uniforme de enfermera, el cabello recogido en un moño suelto, gafas apoyadas en el borde de su nariz. Su expresión se suavizó tan pronto como vio a Emily. «Parece que no has dormido en semanas», dijo Olivia suavemente. «Siéntate. Cuéntame qué está pasando». Emily se sentó. Sus manos temblaron. Su voz no salió al principio. Ella miró a su hijo, luego de nuevo a la mujer que la había guiado a través de algunas de las noches más difíciles de urgencias de su vida. «Algo anda mal», susurró Emily. Olivia asintió, sin llenar el silencio con suposiciones. «Empieza despacio». Y Emily lo hizo. Ella le habló de las noches hasta tarde de Brandon, del nacimiento que casi se perdió, de los mensajes de texto, el perfume, la frialdad, del documento legal que la habían engañado para firmar, de Sloan apareciendo en el hospital como una advertencia del futuro. Cada palabra era temblorosa, pero cuando comenzó, no pudo detenerse. Meses de miedo se derramaron de ella como una presa que revienta. Cuando terminó, Olivia se recostó, exhalando profundamente. «Emily, conozco esta historia», dijo ella suavemente. «Demasiado bien». Emily frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» Olivia se quitó las gafas, revelando ojos cansados. «Hace años estuve casada con un hombre como Brandon. Encantador, exitoso, calculador. Él convenció a la corte de que yo era inestable. Me quitó a mi hija y usó el sistema para retenerla. He pasado 20 años reconstruyendo mi vida de las ruinas que él dejó». Emily contuvo el aliento. Ella nunca lo había sabido. Olivia continuó, la voz baja y firme. «Mujeres como nosotras no solo somos heridas, somos borradas, a menos que luchemos antes de que la trampa se cierre». Emily sintió el peso de esas palabras asentarse en sus huesos. «Adam Reeves me dijo, podrías entender», susurró Emily. Un atisbo de sonrisa tocó los labios de Olivia. «Adam es bueno. Él salvó a varias mujeres de situaciones como la tuya. Y tiene razón. Necesitas ayuda de personas que han sobrevivido la misma guerra». Los ojos de Emily se llenaron. «Tengo miedo». «Es Manner». «Bien», dijo Olivia suavemente. «El miedo te mantiene alerta, pero no dejes que te paralice. Deja que te guíe». Se puso de pie, caminó hacia un archivador y sacó una carpeta. Dentro había formularios, listas de verificación, números de líneas de ayuda, ubicaciones de refugios, herramientas de cifrado y una guía de reubicación paso a paso. «Hice esto hace años», explicó Olivia. «Nunca pensé que se lo daría a alguien que me importara tanto». Emily tragó. «¿Así que crees que debería irme?» «Es lo que pienso», dijo Olivia, colocando una mano sobre la de Emily, «que si te quedas, Brandon te quitará a tu hijo y te romperá para hacerlo». El silencio cayó. Luego Olivia añadió, su voz temblorosa por viejas heridas. «No dejes que te haga lo que me hicieron a mí». Emily cerró los ojos. Cuando los abrió, algo había cambiado. Resolución. «Entonces ayúdame a irme», dijo ella. Olivia asintió una vez. «Ya lo estoy haciendo». «Te doy las gracias». Emily Carter nunca se había dado cuenta de lo ruidoso que podía sonar una cremallera hasta que intentó cerrar una en medio de la noche, rezando para que no resonara por las paredes del ático. Su bebé dormía en el Moisés a su lado, su pequeño pecho subiendo y bajando, ajeno a que su vida estaba siendo discretamente empaquetada en bolsas destinadas a la huida. La carpeta de Olivia yacía abierta sobre la cama, con listas de verificación resaltadas.
pasos de reubicación, contactos de emergencia. Emily las releía una y otra vez, calmando sus manos temblorosas. Paso 1. Reunir lo esencial. Paso 2. Retirar discretamente los objetos sentimentales. Paso 3. Esconder documentos fuera de casa. Paso 4. No dejar huecos visibles. Sencillo en papel, aterrador en la práctica. Ella comenzó con la ropa del bebé, enrollando cada mameluco apretadamente y metiéndolos detrás de sus suéteres de invierno en la maleta. Ella retiró solo unos pocos a la vez, nunca lo suficiente para que Brandon lo notara. Los pañales los escondió en su bolso de trabajo. Latas de fórmula las deslizó en una bolsa de compras y las colocó detrás de los detergentes de la ropa en el armario del pasillo hasta que pudo sacarlas una por una. Cada movimiento se sentía como una traición. A las aclaración de garganta 2:14 am, ella se arrastró a la sala de estar. Las ventanas de piso a techo proyectaban una tenue luz plateada sobre los muebles. El portátil de Brandon estaba sobre el escritorio, cerrado ahora, sus secretos guardados bajo llave. Su teléfono vibró con una notificación, el nombre de Sloan brillando en la oscuridad como una sirena. Emily apretó la mandíbula. Ella fue a la cocina y recuperó documentos que había escondido antes, formularios de seguro, papeles de alta hospitalaria, copias de certificados de nacimiento. Había fotografiado cada página y las había subido a la unidad cifrada. Adam la ayudó a configurarla. Los originales los selló en un sobre manila y los deslizó en el compartimento inferior del cochecito. Su corazón se aceleró. Un crujido sonó por el pasillo. Emily se congeló. La puerta de Brandon. Pasos. Ella agarró el cochecito y se deslizó en el baño, cerrando la puerta silenciosamente. Su respiración se detuvo cuando Brandon pasó, su silueta cruzando el pasillo, descalzo, sin camisa, medio dormido. Emily, murmuró él con voz ronca. ¿A dónde fuiste? Ella agarró con fuerza el cochecito de su hijo, rezando para que no se despertara y llorara. Brandon se dirigió a la cocina, abrió un armario y bebió directamente de una botella de agua antes de regresar tropezando a la cama, sin notar nunca la delgada línea de luz debajo de la puerta del baño. Cuando sus pasos se desvanecieron, Emily permitió que sus pulmones liberaran el aliento que había estado conteniendo. Las lágrimas brotaron, no por miedo sino por claridad. Ella no podía sobrevivir así. Su hijo no podía crecer así. Cuando salió, el ático se veía igual que siempre, pero para Emily se sentía como el hogar de un extraño, frío, con aristas afiladas, hostil. Ella terminó de empacar el último artículo, una pequeña manta de ganchillo que hizo su abuela. Lo único en el apartamento que todavía se sentía como seguridad. A las 4:07 am, ella cerró el último compartimento y susurró a su bebé dormido. Solo un poco más, cariño. Casi somos libres. Porque el escape no sucedería algún día. Estaba sucediendo pronto. Y nada, absolutamente nada la detendría. 3 días antes de que Emily planeara desaparecer, una tormenta azotó Manhattan, violenta, aguda, haciendo vibrar las ventanas del ático como golpes de advertencia del destino mismo. Emily abrazó a su bebé dormido, su pequeño cuerpo cálido contra su pecho, mientras un trueno retumbaba en la distancia. Esta noche se sentía peligrosa. Brandon había cancelado un viaje de negocios a último minuto, alegando una crisis con un cliente. Estaba paseando por la sala de estar con un vaso de whisky en la mano, inquieto, sospechoso, impredecible. Emily podía sentir el cambio en él, la forma en que la miraba de reojo,
la forma en que sus preguntas se volvían más agudas. ¿A dónde has estado yendo últimamente?, preguntó de repente, agitando el hielo en su vaso. Emily se giró lentamente, forzando la calma en su voz. Citas con el médico, tú lo sabes. Él la estudió demasiado tiempo, con demasiada intensidad. Luego se acercó, quitándole una pelusa del suéter con el tipo de ternura forzada que le ponía la piel de gallina. Pareces distraída, dijo. ¿Estás escondiendo algo? Su aliento se entrecortó. Cada instinto le gritaba que corriera, pero ella levantó la barbilla. Estoy agotada, Brandon. Nada más. Él sonrió con suficiencia como si no le creyera. Cuando finalmente se dirigió a la habitación, Emily se desplomó contra la pared, inhalando respiraciones temblorosas. Ella meció a su bebé suavemente hasta que su corazón se ralentizó. Ella necesitaba tiempo. Ella necesitaba espacio. Ella necesitaba que él se fuera. Pero esa noche, algo salió mal. A las 11:23 p.m., mientras Emily ordenaba silenciosamente documentos médicos en un bolso de pañales, la voz de Brandon estalló desde la habitación. «Emily, ven aquí». Su corazón dio un vuelco. Ella se apresuró a entrar, el pulso martilleándole. Brandon estaba junto a su cajón de la cómoda medio abierto, sosteniendo una pila de ropa de bebé doblada que ella había estado retirando lentamente para el escape. «Esto no estaba aquí ayer», dijo él con frialdad. Emily se congeló. «Estoy organizando, anidando», dijo la pediatra. «Debería prepararme». Él inclinó la cabeza, examinándola como a una presa. «Gracioso porque parece que estás empacando». Las palabras atravesaron el aire. Las palmas de Emily se enfriaron. Su cuerpo se tensó. «Piensa, piensa. Nunca ayudas con el bebé, así que sí, reorganizo las cosas», dijo ella, su voz temblorosa, pero desafiante. «Tú no sabrías dónde está nada de todos modos». El golpe le afectó como ella esperaba. Su irritación parpadeó, superando su sospecha, aunque solo por un momento. Brandon tiró la ropa de nuevo en el cajón. «Solo no hagas un desastre. No me gusta el caos». ¿Caos? Emily quería reír y llorar al mismo tiempo. Cuando Brandon entró al baño, Emily se deslizó de nuevo al pasillo y notó algo escalofriante. Su maletín estaba abierto en la mesa del comedor. Dentro, una carpeta etiquetada Estrategia de Custodia. Sus rodillas casi cedieron. Él no solo estaba pensando en quitarle a su hijo, ya estaba planeando el ataque legal. Y ella casi había sido descubierta esta noche. Emily corrió hacia el cochecito, apretando el asa con los nudillos blancos. «Nos vamos mañana», susurró a su hijo dormido. «No la próxima semana, no más tarde. Mañana porque quedarse una noche más bajo el techo de Brandon ya no era supervivencia. Era suicidio». Emily no durmió la noche antes de escapar. Se sentó en el suelo de la sala de estar con su bebé en brazos, observando cómo el reloj digital rojo parpadeaba de las 4:12 a.m. a las 4:13 a.m., como si contara hacia su nueva vida. La lluvia golpeaba las ventanas, suave y rítmica, enmascarando el sonido de sus respiraciones temblorosas. La voz de Adam resonó en su mente. «Tendrás una ventana de 13 minutos entre las 7 y las 7:13. Es entonces cuando Brandon se va y antes de que el portero cambie de turno. 13 minutos. Eso es todo lo que tienes». Ella había memorizado el plan tan a fondo que podía recitarlo dormida. A las 5:12 a.m., ella le envió un mensaje de texto a Adam con una palabra. «¿Lista?». Él respondió al instante. «Permanece invisible. Llama solo si algo sale mal. El conductor de Evelyn esperará una cuadra al este. SUV negro. Ventanas polarizadas». Emily besó la frente de su hijo.
Hoy, cariño, susurró ella, hoy elegimos la libertad. A las 6:41 am, Brandon salió de la habitación, abrochándose los gemelos, actuando como el hombre cuya vida no estaba a punto de desmoronarse. Emily interpretó su papel perfectamente, tranquila, cansada, sumisa. Le entregó su taza de café de viaje sin mirarle a los ojos. Intenta no desmoronarte hoy, dijo él casualmente, deslizándose el abrigo. Un destello de rabia ardió en su pecho, pero ella mantuvo el rostro neutral. Que tengas un buen día, Brandon. Él se detuvo, buscando algo en su expresión. Sospecha, miedo, culpa, cualquier cosa. Pero Emily había aprendido. No le mostró nada. Él gruñó y salió por la puerta. La cerradura hizo clic. El silencio cayó. Emily contó hasta 10 lentamente, metódicamente, antes de que el movimiento volviera a su cuerpo. Los siguientes minutos fueron un torbellino de precisión. Ella agarró la bolsa de pañales preempacada, deslizó el sobre manila de documentos en su bolsillo interior, levantó a su bebé dormido del Moisés, acunándolo contra su pecho, sacó el cochecito del armario y colocó una manta suelta para ocultar su rostro. 6:59 am. Su respiración se entrecortó. Esto era. Ella abrió la puerta del apartamento, solo una rendija, escuchando. El pasillo estaba vacío excepto por el zumbido distante del ascensor descendiendo. Ella salió, cerrando la puerta suavemente detrás de ella, dejando atrás la vida que construyó y sobrevivió dentro. Sus piernas se sentían pesadas y sin peso mientras empujaba el cochecito por el pasillo. Cada sonido resonaba demasiado fuerte. Cada sombra se sentía como una amenaza. En el vestíbulo, el portero levantó la vista. «Señora Hale», dijo él suavemente, «¿saliendo temprano?» Emily forzó una sonrisa. «Cita con el médico, revisión del bebé». Él asintió y le abrió la puerta. 7:03 am. Ella estaba afuera. La lluvia había amainado, empañando el aire con un fresco alivio. Ella giró hacia el este, su corazón latiendo mientras empujaba el cochecito a través de los charcos, sus zapatos salpicando silenciosamente el concreto. 1 cuadra. 2. Luego ella lo vio. El SUV negro, el motor encendido, las ventanas polarizadas exactamente como Adam había prometido. Emily aceleró el paso, las lágrimas empañando su visión. 7:11 am. 2 minutos restantes. La puerta trasera se abrió. La voz de una mujer susurró, firme y cálida. «Emily, soy Evelyn. Estás a salvo ahora. Entra». Emily entró, dejando atrás la jaula que Brandon había construido para ella. Brandon Hale regresó al ático esa noche, esperando la rutina familiar. Emily exhausta, el bebé llorando, la cena medio fría en el mostrador. Él ensayó las excusas que planeaba dar. Reuniones tardías, emergencias de clientes, las mentiras habituales que contaba tan a menudo que ahora sabía normal. Pero en el segundo en que entró al vestíbulo, lo sintió. Silencio. No un silencio pacífico, un silencio vacío. El aire se sentía más ligero, como si alguien hubiera abierto una ventana y dejado escapar la vida. «Emily», llamó él, aflojándose la corbata. No hubo respuesta. Él entró en la sala de estar. El Moisés se había ido, la bolsa de pañales se había ido, no había juguetes en la alfombra, no había manta en el sofá. Un escalofrío extraño le recorrió la espalda. Él revisó el dormitorio a continuación. Los cajones de la cómoda de Emily estaban cerrados, ordenados, casi demasiado ordenados. Él abrió de golpe la puerta del armario. Su ropa no estaba. No toda, solo las que ella usaba regularmente.
lo suficiente para desaparecer sin hacer que la ausencia fuera obvia para un hombre poco observador. Pero Brandon lo notó ahora. Sintió algo desconocido arañándole el pecho. Pánico. «Emil», gritó más fuerte. Aún nada. Él regresó furioso al pasillo, sacando su teléfono. 12 llamadas hechas antes, ninguna contestada. Él volvió a marcar directamente al buzón de voz. Él marcó a la pediatra. No, el bebé no había sido traído hoy. Él marcó a la hermana de Emily. Tono de bloqueo inmediato. Él marcó al hospital. No había registro de Emily trabajando hoy, ni ingreso de emergencia. El sudor se acumuló en su línea del cabello. «Esto no es gracioso», murmuró él a la habitación vacía. Un destello en el mostrador de la cocina llamó su atención. Una unidad USB colocada deliberadamente, esperando junto a ella, una nota doblada. Sus manos temblaron mientras la abría. «Brandon, no nos encontrarás. Mi abogado te contactará. No llames de nuevo, Emily». Su visión se nubló de rabia. «¿Qué abogado? ¿De qué diablos está hablando?» Él agarró el USB y lo metió en su portátil. La pantalla se iluminó con carpetas, fotos, capturas de pantalla, grabaciones de voz, pruebas, montones de ellas. Cada mentira que pensó que había enterrado, cada documento legal que manipuló, cada mensaje que envió a Sloan. «Ella revisó mis archivos», rugió Brandon, golpeando la mesa con el puño. Luego vio la peor de todas, un documento escaneado titulado «Estrategia de custodia borrador preliminar». La misma carpeta que pensó que había escondido en su maletín. Su rostro se vació de color. «Ella lo sabía», susurró él. «Todo». Su pulso martilleaba. Él tropezó hacia la ventana, mirando la ciudad. Emily no pudo haber desaparecido, no sin ayuda. Alguien debe haberlo orquestado. Alguien con recursos. Su mandíbula se apretó. «Adam Reeves», siseó. «Ese bastardo». Gracias por ver. Si alguna vez fue, sí lo que de la significancia. Pero no era solo miedo lo que se retorcía en el estómago de Brandon. Era la realización. Él no había sido el depredador en esta historia, había sido superado. Y el juego apenas había comenzado. Porque ahora no solo estaba perdiendo a su esposa, estaba perdiendo el control. El SUV negro sacó a Emily de Manhattan antes de que el sol saliera por completo, dejando atrás el horizonte que había sido testigo tanto de sus esperanzas más felices como de sus angustias más silenciosas. Ella se sentó en el asiento trasero junto a su bebé, abrazándolo fuertemente mientras Evelyn Monroe la observaba con ojos tranquilos y evaluadores. «Hiciste la parte más difícil», dijo Evelyn suavemente. «Irse siempre es la parte más difícil». Emily asintió, aunque su corazón todavía latía con fuerza. Ella seguía esperando que la puerta del SUV fuera abierta de golpe, que la voz de Brandon estallara de furia, que todo se derrumbara. Pero la ciudad se hizo más pequeña en el espejo retrovisor, y el mundo por delante se ensanchó. Horas después, llegaron a una casa segura escondida en los verdes y lluviosos alrededores de un pequeño pueblo en Oregón. La casa era modesta, cálida, y olía débilmente a cedro. Emily entró y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: espacio para respirar. La primera noche allí apenas durmió, no por miedo, sino por alivio. Evelyn le dio un teléfono prepago, una identificación temporal con su apellido de soltera y un pequeño sobre con dinero de emergencia. «Este es el procedimiento estándar», dijo ella. «Los rastros de papel son peligrosos. Los teléfonos son peligrosos. Incluso el historial de búsqueda es peligroso. Por ahora, desapareces». Emily estudió el sobre, abrumada. «¿Por qué me ayudas tanto? Ni siquiera me conoces».
La expresión de Evelyn se suavizó. Conozco el tipo de tu marido. He pasado mi vida sacando a hombres como él de posiciones donde pueden herir a la gente, y mujeres como tú me recuerdan a mi hija. Emily parpadeó. ¿Tu hija? Evelyn dudó, una sombra parpadeando detrás de sus ojos. Ella no logró salir a tiempo. El silencio cayó como una piedra. Emily tocó la parte superior de la suave cabeza de su bebé. Lo siento mucho. Evelyn asintió, recomponiéndose. Así que, cuando puedo ayudar a alguien a escapar, lo hago. Y cuando puedo ayudarles a reconstruir, también lo hago. Durante la siguiente semana, Emily aprendió a vivir sin ser vista. Usó su nombre temporal, Emily Carter Monroe, en todas las interacciones locales. Paseó a su bebé por tranquilos senderos forestales en lugar de calles concurridas. Memorizó las salidas de emergencia. Dejó sus tarjetas de crédito intactas. Cada noche enviaba un correo electrónico a Adam a través de un portal cifrado, enviando actualizaciones. A cambio, Adam enviaba informes de progreso. Se presentó una orden de restricción temporal. Una petición de custodia estaba en marcha. Las pruebas estaban seguras. Brandon ya estaba en espiral. Emily leyó cada mensaje 2 veces. Una tarde, mientras mecía a su bebé junto a la ventana, Emily susurró, «Ahora estamos a salvo, cariño». Pero cuando las palabras salieron de sus labios, se dio cuenta de algo. La seguridad no era el final de la historia. La seguridad era solo el principio. Necesitaba un propósito, un futuro, una forma de valerse por sí misma. Y fue entonces cuando Evelyn se le acercó con una carpeta. Dentro había ofertas de trabajo en una startup de IA médica que se expandía a Oregón. Teletrabajo, horarios flexibles, experiencia en enfermería preferida. Creo, dijo Evelyn, que estás lista para más que sobrevivir. Emily sintió que su corazón se aceleraba. Por primera vez en meses, se permitió imaginar una vida no construida en el miedo, sino en la posibilidad. La primera vez que Emily Carter entró en la pequeña oficina de IA médica en Oregón, se sintió como una impostora. El edificio estaba escondido entre una cafetería y una tranquila librería. Nada como los imponentes pasillos del hospital por los que una vez corría en Manhattan. Su bebé estaba en un portabebés pegado a su pecho, cálido y tranquilo, ajeno a que su madre estaba a punto de empezar de nuevo. Evelyn caminó a su lado, proyectando confianza como un escudo. «No estás aquí como un caso de caridad», le recordó a Emily. «Estás aquí porque eres inteligente, capaz y porque tu experiencia puede ahorrarle a esta empresa años de errores». Emily asintió, aunque la duda revoloteaba en su pecho. Dentro de la oficina, una suave luz natural llenaba la habitación. Un pequeño equipo de ingenieros tecleaba en silencio, rodeados de pizarras cubiertas con diagramas de flujo de pacientes. Una de ellos, una joven de ojos brillantes, levantó la vista. «Tú debes ser Emily», dijo cálidamente. «Evelyn nos dijo que solías trabajar en urgencias. Eso es intenso». Emily sonrió tímidamente. «Lo fue, pero te enseña a pensar rápido». «Eso es exactamente lo que necesitamos», intervino otro ingeniero. «Estamos construyendo modelos predictivos de triaje. Necesitamos a alguien que entienda a los pacientes reales, no solo datos». Las palabras la golpearon inesperadamente fuerte. Alguien quería su opinión. Alguien valoraba su mente. Alguien creía que tenía algo que ofrecer. Se sentía extraño, pero bien. Durante los siguientes días, Emily asumió un rol de consultora a tiempo parcial, con horarios flexibles. Se unió a las reuniones del equipo, ofreciendo comentarios sobre las indicaciones de los pacientes,
ayudando a identificar lagunas que solo alguien con experiencia hospitalaria real podría detectar. Los ingenieros escucharon, realmente escucharon, anotando cada sugerencia que ella hacía. Por primera vez en mucho tiempo, Emily no estaba sobreviviendo, estaba contribuyendo. Por la noche, después de alimentar a su hijo, trabajaba en silencio en un pequeño escritorio en la casa segura, escribiendo notas, revisando estudios de casos, dibujando diagramas de flujo de triaje. El resplandor de la pantalla del portátil iluminaba su rostro, no con agotamiento, sino con propósito. Una noche, Evelyn pasó con comida para llevar. «Te ves diferente», observó. Emily parpadeó. «¿Diferente cómo?» «Como alguien que recuerda que tiene un futuro». Emily miró a su bebé, durmiendo plácidamente en el Moisés. «Quiero construir algo para él, algo estable, algo que yo controle». Evelyn sonrió. «Y lo harás». Más tarde esa semana, Adam llamó a través de la línea cifrada. Emily contestó, los nervios retorciéndose. «Emily», dijo él, «Brandon presentó una petición de custodia de emergencia». Su estómago se hundió. «¿Ya?» «Sí, pero no le saldrá bien». El juez la denegó inmediatamente. «Falta de pruebas y su comportamiento levantó banderas rojas. Tu documentación ayudó mucho». Emily casi se desmorona de alivio. «Gracias, Adam. Hay más», añadió. «Él está en pánico. Ha contratado investigadores privados. Pero no te preocupes, no están cerca de ti». El pulso de Emily se estabilizó. No estaba indefensa, no estaba acorralada, no estaba sola. Después de la llamada, salió a la fresca tarde de Oregón. Los pinos susurraban sobre ella. El mundo se sentía más grande que el dolor del que huyó. Abrazó a su bebé y susurró, «Vamos a estar bien, lo prometo». Por primera vez, las palabras se sintieron verdaderas. Pasaron 3 años. Como una tranquila transformación, Emily Carter nunca podría haber imaginado de vuelta en Manhattan. Las mañanas brumosas de Oregón se convirtieron en su nuevo ritmo. La startup de IAEA médica se convirtió en su segundo hogar. Con la tutoría de Evelyn y el apoyo del equipo, Emily pasó de consultora a líder de proyecto, luego a directora de integración clínica, un rol que ella misma moldeó con sus propias manos. Y su hijo, ahora un niño pequeño brillante y curioso con ojos amables, creció rodeado de calidez en lugar de miedo. Emily había construido una nueva una vida sin Brandon, una vida que ella controlaba. Pero el mundo tenía una forma de volver. A principios de primavera, Evelyn se le acercó con una sonrisa tranquila que significaba que algo grande se avecinaba. «¿Estás lista?», dijo, colocando una credencial de conferencia sobre la mesa. «Te enviamos a representar a la empresa en la Cumbre Nacional de Innovación en Salud». Emily tomó la credencial, leyendo la ubicación impresa en negrita en la parte superior. El Plaza Hotel, Ciudad de Nueva York. Su respiración se detuvo. Regresar a Manhattan no era solo un viaje, era una prueba, una confrontación, una oportunidad de pisar un terreno del que una vez había huido para salvar su vida. Evelyn le apretó el hombro. «Tu pasado ya no te posee. Ve y muéstrale al mundo en quién te has convertido». 2 semanas después, Emily salió de un coche negro frente al plaza. La misma icónica fachada blanca, las mismas puertas giratorias. Pero esta vez, ella entró no como una esposa temblorosa, sino como una líder con un propósito. Dentro, el salón de baile brillaba con candelabros y mármol pulido. Médicos, inversores, directores ejecutivos, cientos de ellos. Sin embargo, las conversaciones se detuvieron por un momento mientras Emily pasaba. Había algo imponente en su presencia ahora. Su traje a medida,
su postura firme, la tranquila confianza forjada no por el privilegio, sino por la supervivencia. Mientras se ponía la credencial en la solapa, Emily captó su reflejo en un espejo dorado. Apenas reconoció a la mujer que la miraba, y tampoco lo haría Brandon. Adam le había advertido que él podría estar allí. Su compañía estaba en la lista de patrocinadores, pero ella no se inmutó. Ya no se escondía. Durante su sesión magistral, Emily habló sobre el triaje predictivo y el futuro de la IA centrada en el paciente. Su voz era firme, sus explicaciones claras. La audiencia estaba hipnotizada. No estaban viendo a una ex enfermera de urgencias que una vez lloró en los baños del hospital. Estaban viendo a una visionaria. Después de que los aplausos se desvanecieron, una voz familiar irrumpió entre la multitud. Emily. Ella se congeló. Brandon Hale estaba a unos pocos metros de distancia, más delgado, ojeras más oscuras, el traje ligeramente arrugado. Su confianza había desaparecido, reemplazada por algo parecido a la incredulidad. «Realmente eres tú», respiró él. «Te ves diferente». Emily se giró por completo, su expresión neutral, poderosa. «Soy diferente». Él tragó con dificultad. «Te he estado buscando durante años. Emily, por favor, necesitamos hablar». Ella hizo una pausa, dejando que el silencio se extendiera, dejando que las consecuencias se asentaran sobre él como un peso. Luego dijo en voz baja, «La única conversación que tendremos será en la corte». El rostro de Brandon palideció porque por primera vez Emily no era la que tenía miedo. La sala del tribunal era luminosa, demasiado luminosa, casi cegadora. La luz del sol se colaba por las altas ventanas, iluminando cada superficie pulida, cada aliento murmurado, cada verdad temblorosa que ya no podía ocultarse. Emily Carter se sentó junto a Adam Reeves, la espalda recta, los ojos tranquilos. Llevaba un traje suave de color carbón, el cabello cuidadosamente recogido, las manos reposando suavemente en su regazo. Esta no era la mujer que Brandon Hale una vez intentó romper. Esta era la mujer que él creó al subestimarla. Brandon entró con una arrogancia que no pudo mantener. Su mandíbula estaba tensa, su traje ligeramente arrugado, sus ojos parpadeando entre el miedo y la indignación. Él esperaba que Emily se viera frágil, delgada, abrumada, inestable. En cambio, ella irradiaba control. Esto lo inquietó tan profundamente que sus pasos vacilaron. El juez llamó a la sesión para el orden. Adam se puso de pie primero, presentando un caso meticulosamente organizado. Evidencia de negligencia emocional, rastros digitales de la aventura de Brandon, capturas de pantalla de documentos financieros coercitivos, prueba de una toma de custodia premeditada, testimonio de la doctora Olivia Mercer, análisis experto de un psicólogo, verificando las luchas posparto de Emily y la manipulación de Brandon. Cada pieza golpeó como un martillo. El abogado de Brandon objetó una y otra vez, pero el juez desestimó casi cada intento. Los hechos eran difíciles de discutir, especialmente cuando el USB que Emily dejó estaba lleno de las propias palabras incriminatorias de Brandon. Cuando fue el turno de Brandon de hablar, intentó recuperar el control. «Ella se fue sin previo aviso», dijo él con los dientes apretados. «Ella secuestró a mi hijo». Pero la mirada del juez se agudizó. «Señor Hale, la evidencia muestra claramente que usted creó un ambiente inseguro. La decisión de la señora Carter de irse fue protectora, no maliciosa». El rostro de Brandon se endureció. Él miró a Emily, desesperado, implorante, furioso. «Arruinaste mi vida», siseó en voz baja. Emily no reaccionó.
Ella no necesitaba hacerlo. Su ruina fue autoinfligida. Cuando el juez regresó del receso, el silencio espesó el aire. Para la custodia, comenzó el juez. La corte otorga la custodia física y legal total del niño a la señora Emily Carter. Brandon tropezó hacia atrás en su silla, aturdido. El juez continuó. Además, debido a la conducta financiera coercitiva del señor Hale, la Corte ordena una restitución sustancial, incluyendo manutención atrasada, honorarios de abogados y visitas supervisadas a largo plazo. Los jadeos ondularon por la sala. Las manos de Emily temblaron, no por miedo, sino por liberación, por justicia, por un peso que ya no tenía que cargar. Brandon se lanzó a medias a sus pies, la voz quebrada. Emily, por favor, puedo cambiar. Estaba estresado. Pero Emily finalmente lo miró. Verdaderamente lo miró con una claridad firme e inquebrantable. Ya me mostraste quién eres, dijo ella suavemente. Y te creí. La seguridad escoltó a Brandon fuera mientras él la llamaba por su nombre, pero ya no importaba. Su voz no tenía poder allí. Ningún poder sobre ella, ningún poder sobre su hijo. Cuando la puerta se cerró detrás de él, Adam se giró hacia ella, los ojos cálidos. Se acabó, susurró él. Emily exhaló profundamente, un aliento que llevaba años de retraso. Afuera, la luz del sol la bañó mientras levantaba a su hijo en sus brazos. Evelyn esperaba en los escalones, sonriendo con orgullo. Por primera vez, el futuro no se sentía como algo a lo que tuviera que escapar. Se sentía como algo que se había ganado. Emily miró hacia adelante, el corazón firme, la voz llena. Somos libres ahora, le susurró a su hijo, y no estamos mirando hacia atrás. Muy bien, mis maravillosos amigos. Así que la historia finalmente ha llegado a su fin. Y si todavía están aquí, todavía escuchando, todavía sintiendo cada momento con nosotros, entonces algo en este viaje debe haber tocado sus corazones de una manera que solo la vida real puede hacerlo. La historia de Emily conlleva una verdad que muchos de nosotros olvidamos. La fuerza no es ruidosa, la supervivencia no es glamorosa, y la curación no es instantánea. Pero como el estoico Marco Aurelio escribió una vez, el impedimento a la acción se convierte en la acción. Las cosas destinadas a rompernos a menudo se convierten en las mismas cosas que nos construyen. Vimos a una mujer atravesar la traición, el miedo, la soledad y empezar de nuevo de la nada. Y esa es la lección que podemos llevar a nuestras propias vidas. Se te permite dejar lo que te lastima. Se te permite reconstruir. Se te permite elegirte a ti mismo. Incluso cuando el mundo te dice que eres demasiado débil, demasiado cansado, demasiado tarde. Recuerda a Emily y recuerda este principio de Epicteto. Ninguna gran cosa se crea de repente. La curación lleva tiempo. El coraje crece lentamente, pero crece. Así que, si todavía estás aquí, quizás una parte de ti también esté lista para levantarse. Y oye, si esta historia te conmovió aunque sea un poco, dale un me gusta, compártela con alguien que pueda necesitar el recordatorio y no olvides suscribirte a nuestro canal. Tenemos más historias, más lecciones y más sanación esperándote. No estás